Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Saludos amigos. En este video vamos a tratar el tema de las instalaciones avícolas y vamos a ver un modelo de galpón que se construyó para criar pollos criollos peruanos con una capacidad para 600 aves. Un galpón con los requerimientos básicos para brindar bienestar, confort a las aves en clima cálido y así éstas puedan expresar sus mejores rendimientos en cuanto a producción de huevos y carne. Debemos señalar que estas son las características en la construcción de un galpón para clima cálido y lo primero fue seleccionar un terreno que está fuera de la posibilidad de inundación. Hay que considerar que si un emprendedor decide iniciar un negocio de largo aliento en el tiempo, necesita buenos y duraderos materiales que no se deterioren ante las inclemencias del paso del tiempo y el clima. Sobra decir que hay que calcular costos y administrar lo mejor posible un presupuesto. Aquí se trazó el área sobre el terreno, se cavaron y se hicieron las respectivas bases en concreto tanto para los muros que tienen una altura de 50 centímetros como para las columnas. En este modelo vemos unas columnas bastante robustas, material estructura de hierro que se recicló y se reutilizó en esta obra. Bueno, ¿qué materiales requerimos acá? Aquí requerimos de correa de 3 por 1,5, en ¿Cuántos, calibre 18. ¿Cuántos metros se han ido hasta el momento? Hasta el momento van 40 correas y se van 10 más, 50 correas en total se van. ¿Qué área tenemos aquí? 18 por 10. 18 por 10 es... Total. ¿Y me decía cuántas correas? 50. 50. Y están apoyadas la estructura del techo, ya que está apoyada en sendas columnas, ¿no? Sí, señor. Esta correa, ¿cuál es el precio? Está en 86.000 pesos. ¿El listón de cuántos metros? De 6 metros. De 6 metros. No es el propósito en este video sacar los costos del galpón, pero es un pequeño ejercicio presupuestal para que vayamos dimensionando un presupuesto capital. Todo se hace realidad y posible con una mente positiva en un emprendedor. Aquí ya la estructura sólida, terminada y levantada, soportando un techo a 2 aguas. Hay que estar atentos y concentrados en lo que se está haciendo, de lo contrario, se pueden presentar algunos pequeños inconvenientes que siempre se podrán subsanar. Por lo general los galpones a nivel industrial los hacen en climas calientes, los hacen de 10, 11 y a veces 12 metros de ancho por todo el largo que pueda, ¿no? Sí, para que haya un intercambio de aire de un extremo al otro, ¿sí? Porque si los hacen muy anchos pues no va a haber una buena velocidad de salida de gases del galpón, ¿sí? Entre más angosto se haga a nivel clima caliente mejor. Podemos hablar de estas medidas, por ejemplo. Esta medida es de 8 metros. 8 metros. Galpón tiene 8 metros por 16. Si uno quiere ampliarlo, lo puede ampliar de aquí para allá todo lo que quiera. Pero los 8 metros van a seguir siendo los 8 metros de ancho, ¿sí? Aquí tiene una buena circulación de aire por este lado y va a salir por el otro más rápido. Entre más angosto el galpón, el intercambio de aire, de las corrientes de aire van a ser más rápido. Entonces va a haber más arrastre de todos los gases que se producen dentro de un galpón, que por lo general es amoníaco, ¿sí? Entonces hay que tener presente eso. Entre menos amoníaco tenga el galpón, mejor, porque también se sufre una enfermedad que llama irritación por amoníaco a nivel de la vista de los animales y de las vías respiratorias, y vienen los problemas. Esta es una teja metálica tipo zinc, se puede decir, que está viene pintada por ambos lados, ¿no? Un lado blanco y el otro en rojo. ¿Sí? Aquí de pronto hay una pequeña cuestión de
apreciación con relación al manejo, porque esa cubierta debía haber quedado con la parte blanca en la parte superior y no en la parte de adentro con la parte blanca por la vaina del calor, de la refracción de la luz para que el galpón fuera más fresco. Exacto, ¿Sí? claro, la luz blanca refleje la luz más, no la absorbe. Desafortunadamente, pues la gente por tradición siempre le coloca los techos rojos a las cosas y este techo quedó arriba rojo, debía haber quedado blanco, ¿sí? Y había ayudado aquí a los golpes de calor un poco con relación a la frescura del galpón. Claro, porque el sol aquí en el trópico golpea duro. Pero eso ya se salió de mis manos cuando ya llegué, ya estaba hecho. Aprovechando la fuerte estructura de esta, se cuelgan con alambre galvanizado de buen calibre los comederos y bebederos automáticos. El número y distancia entre los equipos dispensadores dependerá de la cantidad de aves que introduzca en el galpón. En el caso del pollo criollo peruano se ha establecido un comedero con capacidad de 7 kilogramos de alimento por cada 30 aves y un bebedero automático por cada 70 aves. Ubicados a la distancia y a la altura adecuada, estará bien para evitar la competencia por alimento y agua. No, son comederos de 7 kilos. ¿Sí? En este tipo de explotaciones pequeñas trato de utilizar comederos más pequeños. En explotaciones tipo industrial utilizan comederos de tolva de más capacidad en el tarro, ¿sí? A veces de 10, de 12 kilos. Este es solo de 7 kilos por comedero. ¿Sí? Porque si aquí hay un espacio únicamente para 600 animales, ¿sí? No necesito tener comederos, si la comida se va a echar día a día, no necesito tener comederos con tolvas de 12 kilos, ¿sí? Entonces consigo el más pequeño, que es este de 7 kilos. ¿Sí? Para el aprovisionamiento del agua se construyó una estructura en metal elevada que soportará un tanque de 500 litros de agua que será conducida por gravedad hacia la tubería de PVC que surtirá a su vez los bebederos automáticos. Debemos recordar y reiterar que el agua que caerá a los bebederos es tratada con cloro a través del clorinador. Ya vimos en un video anterior cómo estaba construido y cómo se manejaba este purificador de agua. Bueno, tenemos un bebedero doble propósito, doctor Germán. ¿Por qué se llama doble propósito? Porque sirve tanto para recibir pollito como para pollo adulto. ¿Sí? Para recibir pollito, pues él tiene un peso abajo, aquí, donde se le echa agua o arena, y entonces al colocarlo en tierra, lo fija ahí, y el pollito pues no se mete por aquí debajo ni nada, y no se ahoga ni se moja. Ese es el peso que llevan los bebederos en la parte de abajo. Y se llevan con agua. Agua, sí señor. Correcto, listo. Entonces metamos el peso, que el peso se ajusta o se tiene. Esto es una tuerca de seguridad para que no se desenrosque la negra. Para que no se desenrosque el peso que va abajo. La graduación de un bebedero, para que trabaje el nivel del agua, se compone de esta pieza y enrosca en esta base, y la que da la altura de la pitorra automática, que es la que sale el agua. De la válvula. De la válvula, que es esta. La que regula el paso. El paso, sí señor. Entonces aquí lo que hacemos es... Y ahora sí vamos a proceder a ponerla... Aquí está. ¿Sí? Ahí va la válvula. Se introdujo la válvula. Sí señor. Entonces vamos a mirar el nivel, a ver hasta dónde nos bota, si nos para o no. Y si no, entonces tenemos que... Listo, creo que ahí ya graduó altura de agua. Sí señor, quedó más o menos 3 partes de lo que debe quedar, que es un nivel apenas, para que no produzca botadera de agua. Para que no, exactamente. Para bajar costos, el piso de este galpón no se encementó o no se le puso piso de cemento. Simplemente se esparció material de arena, pedrisca o grava para evitar la humedad que pueda producir un nivel freático.
Sobre este suelo ya nivelado, primeramente se fumigó con una solución de yodo. Posteriormente se encaló y se esparció cal agrícola, lo cual nos aseguró un buen nivel de desinfección. Una vez desinfectado el piso, procedemos a extender la cama, esta en cascarilla de arroz, y posteriormente fumigamos con solución de yodo sobre esta. Este lote de pollos y pollas entre 13 y 14 semanas de nacidos están mezclados machos y hembras. Ya una vez adaptado el nuevo área del galpón, se separan los machos y se trasladan hacia esa nueva área, donde empezarán a recibir alimento de engorde y las pollas continuarán con su dieta de levante hasta que aparezca el primer huevo. Como es común en cualquier galpón, se instaló malla o anjeo galvanizado por todo alrededor del galpón para tener seguridad en cuanto a depredadores y evitar el escape de las aves. Muy importante a la hora de construir un galpón, dejar una portezuela o compuerta que dé al exterior hacia un área abierta donde los pollos tendrán su zona de pastoreo. Hay otros equipos que son necesario tenerlos e implementarlos dentro del galpón, pero de esto les vamos a hablar en otro video, ya que no nos gusta extendernos demasiado en nuestros videos para que no se tornen monótonos y ustedes tengan la oportunidad de verlo hasta el final en un lapso de tiempo prudente. También queda pendiente la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Newcastle en los bebederos. De manera pues que los invitamos a estar atentos a nuestras próximas publicaciones. De nuevo agradecer a la Granja La Milagrosa en Villavicencio que nos ha permitido grabar estos videos y de esta manera la gente pueda aprender todo lo relacionado con el manejo del pollo criollo peruano. Reiterando el agradecimiento al Dr. Germán Sastre que comparte su vasta experiencia en avicultura con nosotros. Y a ustedes una vez más gracias por quedarse hasta el final de este video. Agradecemos den like a nuestros videos y de nuevo agradecemos también a las personas que han venido suscribiéndose a nuestro canal de Los Llanos, apoyando este espacio que se llama Travesía Agropecuaria. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto.